El alma de un televisor. En una época en que el mundo era en blanco y negro, un robusto televisor a tubos a color, fabricado en los años 50, comenzó su vida en el salón de una casa. Se sentía inmensamente orgulloso. Su pantalla abombada, de una fidelidad inusual, era la ventana al mundo para la familia. Les regaló los colores de los programas de televisión, la magia de los dibujos animados y la seriedad de los noticieros. Era un miembro más de la familia, el centro de las reuniones, el corazón de la sala. Pero con los años, llegaron los cambios. En los 80, apareció un televisor de transistores delgado y moderno. El viejo televisor fue relegado a la cocina. Aunque se sentía olvidado, aún se sabía útil, y su imagen, aunque ya no tan nítida, seguía sirviendo fielmente para ver los programas de cocina. El tiempo pasó, y los avances tecnológicos no se detuvieron. Un día, llegó a la casa un colosal televisor LED de 55 pulgadas. Su pantalla era tan grande y nítida, y sus funciones tan avanzadas, capaz de captar señales digitales y analógicas, que los viejos televisores ya no tenían cabida. El televisor de transistores, con un sentimiento de derrota, fue enviado al taller, donde aún podía servir, pero el televisor a tubos, que ya tenía 2 tubos desgastados y una imagen que se había encogido, fue sentenciado al almacén para guardarse. Al escuchar su destino, una lágrima de polvo rodó por su carcasa. Se sintió roto y humillado. En el almacén, olvidado entre cajas y trastos viejos, se quedó por 3 largos meses. Un día, el hijo de la familia, Luis, que se preparaba para ir a la universidad, bajó al depósito. Había decidido llevarse algunas cosas viejas para su habitación. Mientras sus padres, Norma y Gustavo, discutían la idea de comprarle un nuevo televisor LED de 23 pulgadas, Luis buscaba algo con alma. Encontró una radio antigua y detrás de ella, el viejo televisor a tubos. Conmovido lo encendió. Vio las imágenes con fantasmas y la pantalla reducida. Luis lo desarmó y, con cariño, limpió sus circuitos y el polvo de los tubos. Se dio cuenta de que 2 de ellos estaban quemados. Con una chispa de esperanza, sacó los tubos y se los llevó, dejando el televisor atrás, que pensó que había sido abandonado por completo. En su soledad, vio cómo se llevaban la radio, un viejo microondas y hasta una computadora 486. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En una tienda de antigüedades, Luis encontró tubos idénticos a los que necesitaba. Compró varios y regresó a la casa para dejar todo preparado antes de irse a la universidad. Mientras sus padres habían salido, el televisor LED, que estaba colgado en la pared, se burló del televisor de transistores en la sala. «Jajaja, eres el tatarabuelo. Deberías estar en la chatarrería». El televisor de transistores se quedó sin palabras. Fue entonces cuando el televisor LED vio al televisor a tubos en la entrada de la casa. «Tú. Deberías estar ya en el basurero. Eres un fósil. Ni siquiera sirves para dar una imagen nítida», se mofó. El televisor a tubos, sintiéndose tan humillado, se fue a la calle, se recostó sobre un poste y esperó a que el camión de la basura se lo llevara. Se sentía viejo, inútil y solo. Cuando el camión de la basura llegó, se lo llevó. Poco después, Luis llegó a casa y, al no ver el televisor en su lugar, le preguntó a sus padres, ¿dónde está el televisor? Los padres negaron haberlo botado, pensando que alguien se lo había robado. Luis, desesperado, corrió a la tienda de antigüedades, con la esperanza de encontrar un reemplazo. Mientras se preparaba para entrar, vio una imagen familiar en el camión de basura. Vio la calcomanía del Capitán Cosmo que había pegado cuando era niño y se dio cuenta. Era su televisor. Se acercó al camión y le explicó a los basureros la situación. Ellos, conmovidos, le dijeron que lo habían encontrado recostado sobre un poste y le devolvieron el televisor. Ya con el televisor en su poder, Luis mencionó su deseo de encontrar una radio a tubos. Uno de los basureros le dijo que había visto una en la recicladora central. Luis, lleno de esperanza, se dirigió al lugar, acompañado por el amable basurero. Una vez en la recicladora, Luis encontró la radio, pero al intentar alcanzarla, un cinturón de seguridad se enredó en su pie y lo arrastró hacia una tenaza magnética, que estaba a punto de llevar un montón de autos viejos a una trituradora. Luis gritó, pero nadie lo oyó. La tenaza lo levantó y al mirar hacia abajo vio cómo se acercaba a la trituradora. Cuando la muerte parecía inevitable, la radio a tubos con sus altavoces
emitió un sonido que nadie había oído en años. Con su propia energía, la radio encendió un interruptor eléctrico, cortando la corriente de la tenaza. La tenaza se abrió y Luis se aferró al metal. El viejo televisor, que se había deslizado desde el camión, se ubicó estratégicamente y la radio hizo que un colchón cayera justo debajo de Luis. Luis se soltó y aterrizó en el colchón. Los autos cayeron detrás de él, pero Luis estaba a salvo. Lleno de gratitud, Luis agradeció a la radio. Ella le dijo que sus tubos estaban dañados. Luis le prometió llevarla a la tienda de antigüedades para arreglarla. Cumplió su promesa, reparó la radio y la colocó junto al televisor a tubos en su habitación en la universidad. Los años de universidad pasaron. El viejo televisor, reparado y querido, volvió a encenderse cada mañana para dar las noticias. La radio a tubos llenaba la habitación de música, y juntos, acompañaron a Luis en sus noches de estudio y en sus tardes de diversión con sus consolas retro. Cuando Luis terminó su carrera, cumplió la promesa que se había hecho. Compró una casa y, el día de la mudanza, los llevó a ambos consigo. Ya no eran solo electrodomésticos, eran sus compañeros, sus amigos más leales. Se instalaron en su nueva sala, con un lugar de honor, junto a la ventana. Y así, el televisor que un día temió ser olvidado y la radio que encontró su voz para salvar a su amigo, pasaron el resto de sus días en un hogar lleno de amor. Aunque el tiempo había pasado, ellos seguían siendo útiles, amados y sobre todo, parte de una familia que entendía que las cosas viejas no se tiran, sino que se atesoran, porque en su corazón, guardan las historias más hermosas de la vida.